Esta es la loca Luz Caraballo. Primero Justicia es parte de este régimen y es una extensión del PSUV. Punto. Primero Justicia es una extensión del PSUV, fue creado para engañar al pueblo y es parte de este régimen. Toditos ellos, desde su cabeza hasta, por supuesto, el señor Tomás Guanipa, que es un camburero sinvergüenza enchufado. Entonces el pueblo se está muriendo de hambre y ellos están en campaña política porque ellos no van a hacer nada por usted. Ellos son parte de este régimen. Ellos van a seguir engañando al pueblo. Entonces, que el señor Guanipa esté haciendo campaña, bueno, eso para mí nada me extraña. Pues no lleva a Capriles haciendo campaña 2 años. Porque a nadie lo ve en la gobernación. Se le ha pasado del timbo al tambo por toda Venezuela, promoviendo las comunas, promoviendo las misiones, diciéndole a la gente que nada va a cambiar, que no tienen por qué pensar que el legado de Chávez se acabó, que lo que hay es que retomar lo bueno del legado. Eso no lo están diciendo, no lo estamos diciendo nosotros aquí en el canal, eso lo ha dicho él durante 2 años por toda Venezuela. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? El país está muriendo de hambre. Tenemos unas imágenes desgarradoras de los niños que han muerto por desnutrición, especialmente las fotografías de las 3 criaturas de Machiques, estado Zulia. Pero ellos salen por una radio en una Venezuela paralela que solamente existe en su mente, a hablar no solamente de que van a ser el alcalde de Caracas, sino huir a los que dentro de la misma oposición se están convirtiendo en la piedra de tranca para sus planes. O sea que al mismísimo estilo del régimen, de una manera autoritaria y en una dictadura híbrida, ellos también ya empezaron, como lo hizo la Coordinadora Democrática una vez, ya empezaron a tratar de sacar del ruedo político a todo el que le estorba. Y entre ellos, el señor Ledesma. Y así otros muchos. Por eso los diputados de Amazonas no regresaron. Ni la Asamblea Nacional hizo absolutamente nada. Porque sencillamente ellos fueron bien claros. No nos vamos a vender. Tampoco le han devuelto la capacidad de ser diputada María Corina Machado. Porque esa es la piña debajo del brazo que Ayub no quiere en el Congreso. Ni Capriles tampoco. Y por otro lado tenemos una ruptura muy fuerte, aunque aquí no se defiende a nadie, porque aquí se le da zapatazos a todo el mundo, pero nosotros analizamos la realidad. Por supuesto, el enemigo número 1 a las aspiraciones de Enrique Capriles, el señor López. Y todo aquí es una cochinada, porque todos están encochinados, unos más que otros. Unos son recuperables, otros sí es verdad que no son recuperables. Para nada son recuperables. Entonces encontramos eso. Encontramos que estamos en un país donde se nos están escapando nuestros niños de las manos por falta de comida, pero entonces los personeros de Primero Justicia lo único que hacen es campaña política, lo único que hacen es estar engañando al pueblo y lo único que hacen es mantenerse en el poder. Yo siempre voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando se produjeron las elecciones universitarias en la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida, Primero Justicia, para poder barrerle el puesto a Voluntad Popular, se cuadró y se alineó con el candidato del PSUV. No se cuadró y se alineó con otro candidato, se alineó y se cuadró con el candidato del PSUV para evitar que ganara el candidato de Voluntad Popular. Repito, nosotros aquí no estamos defendiendo a absolutamente ninguno, pero estamos analizando la situación desde el contexto de quién es quién. Y si usted realmente es la oposición, ¿cómo usted se va a unir al partido oficialista del PSUV para vencer a uno de los que representa
a la MUD a través de otro partido político. Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero eso para mí dice mucho. Y fue el inicio de entender de que hace mucho tiempo esta gente está cuadrada. Algunos a lo mejor todavía no se han enterado, estarán en ese estado de negación, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que no les interesa el dolor ni el sufrimiento que están pasando miles y miles de hogares venezolanos sin tener que comer o teniendo que enterrar a sus hijos por falta de comida. Y se nos está escapando el futuro de las manos. De una manera definitiva. Entonces, es una burla al pueblo. Esa es mi opinión personal. Es una burla al pueblo. Y con respecto a la señal de Radio Caracas Televisión, si bien es cierto que el Ejecutivo pudiera ordenar la restauración, también es bien es cierto que la Asamblea Nacional es el poder legislativo de este país. Y como poder legislativo, ellos tienen que actuar. Estamos claros que es una dictadura, pero si ellos en su responsabilidad levantan la voz acerca de la negativa de este régimen, abrir la señal de Radio Caracas Televisión y se van a las organizaciones, se van fuera a levantar esa voz, el trabajo para retomar la señal de Radio Caracas Televisión fuera más fácil. Pero es que a ellos no les interesa. ¿Saben por qué no les interesa? Bueno, mire, yo se los voy a decir. No les interesa porque tampoco quieren a Marcel de Granier, porque también es una piñita debajo del brazo, porque no se vende. Como tampoco quieren a Lorenzo Mendoza, y por eso tampoco han defendido a las empresas Polar. Por Dios, veamos lo que está sucediendo. Pongamos las piezas en el rompecabezas. Pongamos las piezas en el rompecabezas. Todos aquellos líderes que no están cuadrados con la mesa de la unidad, pero que sí están trabajando por Venezuela, están vetados y la Asamblea Nacional no hace absolutamente nada. Entonces, Radio Caracas Televisión tiene una orden judicial de carácter internacional. Y nuestra Constitución es bien clara al decir que si el conflicto no se pudo arreglar dentro del país y tiene que ser resuelto por una corte internacional, la sentencia de la Corte Internacional pasa por encima de cualquier sentencia que se haya producido dentro del país. Quiere decir que a estas alturas, la sentencia que prevalece es la internacional. Y Venezuela, a través de sus diferentes convenios internacionales, está en la obligación de acatar la sentencia que se produjo a través de la Corte Interamericana y de otras cortes que le exigen al gobierno venezolano que restituya la señal de Radio Caracas Televisión. Eso lo sabe la Asamblea Nacional, pero no han hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no les interesa que la señal de Radio Caracas Televisión se abra, porque entonces van a empezar, Radio Caracas va a darle apertura a todo lo que está sucediendo en el país. Y eso no le interesa a ninguno de los dos, ni al régimen, ni a la MUD. Pero a estas alturas, la señal de Radio Caracas Televisión debiera estar abierta. Repito, la orden internacional pasa por encima de toda la legislación, inclusive venezolana, y debe acatarse inmediatamente. Y es responsabilidad de la Asamblea Nacional hacer cumplir la orden y la sentencia judicial que dio la Corte Interamericana, que ordena la devolución de los equipos y la restitución inmediata de la señal a Radio Caracas Televisión. Cambio.